vais a dejar que el papel marque vuestro ritmo de trabajo. Porque muchas veces hablamos de papel como si el problema fuera imprimir, escanear o archivar. Pero el problema real no es el papel. El problema es todo lo que el papel arrastra consigo. Los contratos que llegan tarde, los datos que no cuadran, los documentos que se pierden, los clientes que dicen sí, ahora lo firmo y pasan los días, los comerciales con la documentación en el coche, en una carpeta o metidos en un WhatsApp. Y vosotras, todas las gestoras técnicas, mientras tanto, en medio de todo eso. No porque queráis, no porque no sepáis organizaros, sino porque el proceso os ha colocado ahí, en el centro del atasco. Y hoy no vengo a hablaros solo de firma digital, que cuando José Luis me pidió que realizara un tema y lo escogiera, nos centramos en este, porque creo que tiene un impacto muy importante a la hora de consumir el talento de las técnicos. Entonces vengo a hablaros de cómo un sistema de firma digital integrado puede ayudaros a recuperar el control de vuestro trabajo, con más orden, con más seguridad y con más calma. Pero para entenderlo, primero hay que mirar de frente lo que ocurre hoy en muchas gestiones técnicas. Pasamos aquí a la siguiente diapositiva. Y esta diapositiva resume algo que desde fuera raramente se ve. Desde fuera la gestión técnica parece un proceso administrativo más. Pero desde dentro, desde las personas que lo llevan a cabo, muchas veces es otra cosa muy diferente. Es esperar a que el comercial traiga físicamente un contrato para poder arrancar. Es recibir un DNI escaneado, borroso, torcido. Es intentar descifrar una letra manuscrita que parece más un jeroglífico que un dato. Es llegar al cierre con esa tensión conocida de estará todo bien, cuadrarán los datos, nos dará funda algún susto. Y aquí está el punto importante. Gran parte de vuestro talento no se consume en gestionar formación. Se consume en sostener un sistema que está lleno de fricciones. Revisar, corregir, recordar, buscar, volver a pedir, volver a comprobar. Todo eso desgasta, porque no es un fallo puntual. Es una forma de trabajar que poco a poco convierte a la gestora técnica en el punto donde todo se atasca. Y ese atasco tiene una expresión muy concreta que seguro que reconocéis. En cuanto envías un documento para firmar, tu rol cambia. Dejas de gestionar y empiezas a perseguir. Lo has firmado, te lo reenvío, mira en spam, falta la firma del alumno, el cliente dice que no lo ha recibido, el comercial dice que se lo recuerda, que lo llama esta tarde, y así empieza lo que yo llamo el festival del recordatorio. Y el problema no es recordar una vez. El problema es que el seguimiento se convierte en una carga invisible que desgasta toda la relación. Porque una cosa es ayudar al cliente y otra muy distinta es sentir que tienes que estar detrás de todo el mundo para que el proceso no se caiga. Al final, acabas sintiéndote como la pesada de los avisos. Pero en realidad no eres pesada. Estás intentando sostener un sistema que no está bien diseñado de base. Y eso tiene un coste. Consume energía, retrasa procesos y convierte una tarea aparentemente sencilla, que es conseguir una firma, en una cadena interminable de llamadas y correos. Y esto no es teoría, porque nosotros lo vemos muchas veces y hay profesionales que lo han vivido exactamente así. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque quiero detenerme aquí, porque la historia de Elena, que es una gestora técnica, es importante y probablemente a muchas de vosotras os va a sonar. Elena es una técnica de formación con años de experiencia que en una entrevista que tuvimos nos contaba algo muy concreto. Cómo le llegaba un contrato en papel, donde ella identificaba errores por no entender la letra, un DNI mal escrito, un dato que luego fallaba en el cierre.
y cuando algo fallaba, empezaba la cadena. Ella llamaba al comercial, el comercial llamaba a la empresa, a veces ella acababa llamando también a la asesoría para acelerar todo el proceso. Y un trámite que debería haber sido sencillo podía convertirse en una semana entera de persecuciones. Estamos hablando de una semana. No por falta de capacidad, no por falta de compromiso, sino porque el proceso estaba diseñado para que todo dependiera de alguien insistiendo, de ella, empujando. Y ese alguien muchas veces era Elena o sois vosotras. Y ahí aparece una figura muy clara, la detective del dato. La profesional que no solo gestiona formación, sino que también investiga, descifra letras, reconstruye información, persigue documentos. Y cuando parece que todo está cerrado, aparece un dato mal, una firma pendiente o un documento que nadie sabe dónde está. Y ese tipo de desgaste no siempre aparece en los informes, pero marca por completo el día a día de una gestora técnica que tiene que estar persiguiendo papeles. Por eso, la pregunta importante no es ¿cómo firmamos más rápido? La pregunta real es ¿cómo dejamos de depender de la persecución manual? Esa es la clave. El problema de Elena no era Elena, como hemos visto, el problema era el sistema. Y esta idea es clave, porque a veces confundimos digitalizar con mejorar. Si descargo un documento, lo relleno a mano, lo envío por correo, espero respuesta, compruebo si lo han firmado, lo guardo en una carpeta y actualizo los datos en otro sitio, eso no es transformación digital. Eso es burocracia con una pantalla en medio. La diferencia real aparece cuando la firma digital forma parte de un sistema que está integrado, cuando todo el proceso está conectado. El dato nace en un sitio, el documento se genera con ese dato, la persona firma, el sistema hace el seguimiento y el documento vuelve archivado donde corresponde. Cuando sucede todo eso, cambia todo, porque ya no hablamos de una firma suelta, hablamos de un flujo. Y cuando hay flujo, deja de haber persecución. Y ese flujo tiene 3 momentos críticos que vamos a verlo a continuación uno a uno. Un sistema de firma digital, cuando está integrado, resuelve 3 momentos que hoy generan gran parte del desgaste cuando se hace esa tarea de manera manual. Primero, el documento se genera automáticamente con datos que ya existen. Esto es muy importante, porque no hay que volver a escribir lo mismo en 1000 sitios. Por otro lado, el destinatario firma donde le resulte más cómodo, móvil, tablet, ordenador, sin que el acto de firmar se convierta en una barrera. Y por último, el documento firmado no se queda perdido en un correo, sino que vuelve al expediente que corresponde. Esto no es solo comodidad, esto es un cambio de fondo en cómo debe de fluir el trabajo.